Buenas, mi nombre es Santiago Jaime Gamboa y hago parte del grupo 03 de la materia de estructura de datos. Hoy voy a explicar el algoritmo de Dijkstra. Em, la metodología para resolver este tipo de grafos se tienen en cuenta tres reglas. En la primera sería que se considera que el nodo de origen está resuelto y el resto de los nodos se consideran no resueltos. Comenzando por el nodo de origen, se calculan la distancia de los nodos conectados a él. Se sitúan las distancias del diagrama de red, especificando entre paréntesis en qué nodo proviene esa distancia. El número 2, del resto de nodos no resueltos que se tengan, ya una distancia desde el nodo de origen, en el nodo que tenga menor distancia. A partir de este momento se considerará a este nodo como resuelto y se calcularán las distancias desde el resto de los nodos no resueltos. Se actualizará el diagrama de red con las distancias mínimas. En el paso número 3 se continúa aplicando esta misma metodología del paso 2 hasta que todos los nodos tengan la distancia mínima desde el origen y estén resueltos. Bueno, tenemos este grafo entonces con sus respectivos nodos y sus respectivas distancias. Entonces empezaríamos a resolverlo tomando el nodo O como el nodo de origen. Bueno, en los nodos que están conectados a O serían el nodo A y el nodo B. Entonces se toman las distancias y se pone al lado entre paréntesis en el nodo del que proviene. En este caso, el nodo A tiene una distancia de 3 proveniente de O. Y en el nodo de B sería una distancia de 2 proveniente de O. Bueno, entonces ya resuelto el nodo O, ahora se va a resolver el nodo que tenga menor distancia. En este caso sería el nodo B con número 2. Entonces, en los nodos conectados a B serían el nodo C y el nodo E. Se toma la distancia del nodo B, 2, sumándola con 3 en caso, da 5. 5 proveniente de B, daría el nodo C. Y en el nodo E sería 2 más 4, 6 proveniente de B. Entonces, ya resuelto el nodo B, ahora se tienen estos tres nodos no resueltos y se va a escoger el de menor distancia. En este caso, el nodo A, que mide 3, proveniente de O. Ahora, en los nodos conectados a A son el nodo B y el nodo C. Se toma la distancia de A, 3 más 4, 7, que mediría el nodo D, 7 proveniente de A. Y en el nodo C sería 3 más 1, 4 proveniente de A. Cabe aclarar que antes ya había una distancia que provenía de B, que era de 5B, pero como esta que proviene de A es menor a la de B, se deja la que tenga menor valor, en este caso 4 proveniente de A. Ahora, teniendo estos nodos sin resolver, se escoge el de menor valor. En este caso sería el nodo C, que tiene 4 de distancia. El nodo C está conectado a dos nodos. Serían el nodo F y el nodo E. Se calcula la distancia en 4 más 2, 6, proveniente de C. Y en el E sería 4 más 2 también, daría 6. Aquí dice 6 proveniente de B y proveniente de C. ¿Por qué? Porque proveniendo de B, la distancia también da 6. Entonces, como ambos son iguales, se dejan las dos distancias, ya sea de B o de C. Entonces, teniendo ya el nodo C resuelto, se va a escoger alguno de estos tres nodos, ya sea el D, el F o el E, pero se descarta el D, ya que es este el de mayor distancia. Entonces está para escoger entre el F y el E. Ya puede ser cualquiera de los dos, ya que ambos tienen la misma distancia. En mi caso, yo voy a escoger el nodo F. El nodo F está conectado al nodo T y al nodo E. En la distancia se suma 6 más 4, daría 10, proveniente de F, en este caso T. Y el de E sería 6 más 3, 9, proveniente de F. Como había dicho anteriormente, aquí ya había una distancia, que era 6 proveniente de B y proveniente de C. Como es menor a la que proviene de F, en este caso 9, se deja la que ya había, o sea, por ser menor número. Entonces sería 6 proveniente de B y proveniente de C. Ahora, resuelto el nodo F,
se escogen entre los que hay el nodo con menor valor, en este caso el nodo E. El nodo E está conectado al nodo F. Se suma la distancia 6 más 5, que daría 11, 11 proveniente de E. Entonces, como aquí ya había una distancia menor, que sería 10 proveniente de F, se deja esa, valga la redundancia, por ser menor a la que había llegado, a la que llegó. Bueno, entonces habiendo resuelto el nodo E, están sin resolver el nodo D y el nodo T. Entonces, como D es menor a T, se resuelve S primero. El nodo D está conectado al nodo T. Se tiene una distancia del nodo D de 7 proveniente de A. Y 7 más 6 daría 13 proveniente de D. Entonces, como se había dicho, aquí ya había una distancia de 10F, o sea, menor que la de 13D. Entonces se deja esa menor y ya se resolvería todos los nodos, teniendo el algoritmo completado. Y aquí está la distancia más corta para llegar los nodos de ambos extremos, empezando por el último hasta el primero, en este caso el T, que dice que nos vayamos al nodo F. O sea, vamos de donde T, nos vamos donde F. F nos dice que nos vayamos a C, nos vamos a C. C nos dice que nos vayamos a, nos vamos a A. A nos dice que nos vayamos a O y aquí llegamos a O. Entonces, para este grafo, este sería la distancia más corta para poder llegar al nodo de origen. En otros puede variar el camino, pueden haber más de uno, ya que puede ser la misma cantidad de distancia o solamente uno. Entonces, respecto a esta es la distancia más corta. Y pues eso sería todo. Espero que mi explicación haya sido provechosa y haya sido entendible, y que tenga feliz tarde, noche o día. Muchas gracias.